Padre, en esta hora hemos llegado, mi Rey, dándote las gracias, porque pese a la incertidumbre a lo largo de esta semana, papá, tú nos has librado, y el día de ayer, que fue el último de la semana pasada, tú nos lo diste con victoria. Padre, hasta el día de ayer, nosotros enfrentamos estos tiempos, pero tu presencia, oh Dios, que mora dentro de nosotros, nos dio la fortaleza para poder sobreponernos a toda prueba. Mi Dios, hoy es el primer día de la semana y queremos agradar tu corazón, papá. Queremos darte como primicia el primer día que tú nos das para este nuevo ciclo que enfrentaremos a partir del día de hoy y seguirá el día de mañana a través de nuestro campo laboral, enfrentando nuevas pruebas, nuevas vicisitudes, nuevas tentaciones que quizá el enemigo quiera traer a nuestro camino. Pero tú, oh Dios, nos das la fortaleza de reconocer que dentro de nosotros mora un poderoso gigante que marcha frente a nosotros, ganando toda batalla a nuestro favor. Padre, en esta hora te damos las gracias, papá. Tú conoces, oh Dios, los corazones de tus hijos. Tú sabes, oh Dios, si lo han hecho por necesidad o con corazones agradecidos. Pero hemos llegado, Rey de Gloria, reconociendo que hasta el día de hoy tus misericordias se han extendido sobre nuestras vidas. Nos has dado nuevas bendiciones, oh Dios, como la aurora. Y hemos ido en aumento día con día, oh Dios, ascendientes. Pero en esta hora, oh Padre, recibe agradecimiento de tu pueblo. Las muestras que han brotado de nuestro corazón, oh Dios, en alabanza y adoración, hayan subido con olor fragante hasta el trono de tu gracia. Que mucho más incienso haya sido añadido al incensario que representa las oraciones de tus santos, para que suban ese humo grato a tu presencia y sean escuchadas nuestras peticiones delante de ti. Recibe, oh Dios, todo agradecimiento, recibe toda honra, toda gloria, todo honor, recibe todo mérito, papá, porque solo tú eres Dios entre los dioses, Jehová de los ejércitos, único, Dios vivo y verdadero, al cual nuestros labios clamarán y proclamarán en agradecimiento cada uno de los días que nos permitas estar sobre la faz de la tierra. Exaltamos tu nombre, Padre, te adoramos, te amamos, oh Rey de Gloria, y te damos las gracias. En el nombre bendito de Cristo Jesús, tu Hijo amado, y el amado pueblo de Dios, a través de esta ofrenda de palmas, dice el Todopoderoso en esta hora. Amén, amén, amén. Bendito y exaltado sea el nombre de nuestro Señor. Amén. Amén. Solo tengo unos anuncios y pueden tomar asiento un ratillo. Hace creo que un mes o 3 semanas, no recuerdo, di un anuncio acerca de los niños que por favor empezaran a orar con ellos antes de dormir y antes de ir a la escuela. Hay un papel atrás, un azulito que tiene de colores. Ese papel va a tener un nombre de su niño. El nombre que está ahí puesto ahorita es de Wendy. Entonces lo que significa eso es que la otra semana que viene a Wendy le toca orar en la clase de niños. Le toca orar para empezar el snack y para terminar. Eso para que usted vea como padre, para que practique con ella durante la semana. Tal vez la otra semana sea de Mimi, tal vez la otra semana sea de algo, pero para que usted practique con su hijo, para que ellos aprendan a orar en la clase. ¿Sí? Solo eso les quería dar anuncios. Y pues sigan orando con sus hijos, porque sé que son guerreros valientes y son la siguiente generación de adoradores. Amén. Amén. Denle un aplauso al Todopoderoso en esta hora. Amén. Bendito sea su nombre. Doy las gracias a mi Dios por cada uno de ustedes. Doy las gracias y la bienvenida a la muchacha que nos visita por primera vez a este lugar. Pido a Dios que toque su corazón y que este día sea un día en el que ella reciba el alimento de Dios, que reciba el mensaje que Dios envía a su vida.
y sin importar cuál haya sido la razón por la que haya sido invitada a este lugar, pero sabemos que Dios actúa en nuestras vidas con un propósito. A veces pensamos que llegamos a un lugar tal vez donde no esperábamos estar, o en el tiempo en que no esperábamos llegar. Sin embargo, nuestro Dios es un Dios que tiene todo propósito ya marcado sobre nuestras vidas. Amén. Así de que si nosotros caminamos firmes en el propósito de Dios, déjeme decirle que Dios en su palabra Él se compromete a que cada uno de aquellos que en obediencia caminamos, siguiendo sus pisadas, las de Cristo, nosotros andaremos y recibiremos su favor en cada una de sus promesas. Amén. Así de que, mis amados, quiero invitarlos a que se pongan de pie. Vamos a ser reverentes a la palabra del Señor. Recuerde de que usted está no frente a hombre alguno, usted está frente a aquel que envía una palabra, un mensaje, para que cada uno de nosotros crezca en el conocimiento suyo y podamos ser más eficaces. Amén. Así de que si usted trae la palabra del Señor, yo sé que usted trae su espada, yo sé que usted reconoce a qué ha venido, yo sé que usted sabe de que sin espada usted pierde todo combate contra el enemigo, y yo sé que usted en esta hora reconoce de que si usted no porta aquello que Dios ha puesto en usted, definitivamente las armas no estarán prestas para usted cuando tenga que enfrentarse a la guerra que el enemigo le trae a su vida de manera espiritual. Amén. Pero todo aquel que lo trae, lo invito a que la abra en el libro de Jueces y lo haga en el capítulo 6. Veamos en el libro de Jueces, en el capítulo 6. Vamos a leer su versículo del 33 al 40 y vamos a meternos en esta palabra. Yo sé que usted ha pasado diferentes situaciones y esta palabra, toda la palabra del Señor en un momento determinado de nuestras vidas, Él nos habla y nos da a entender que toda cosa que Dios describió en su palabra desde tiempo antiguo, traía un mensaje futurista del cual usted y yo íbamos a enfrentar, y las armas que Él nos daba era para que estuviéramos preparados para cuando ese día llegara. Amén. Están ahí, mis amados, en el libro de Jueces. Veamos en el capítulo 6, sus versículos del 33 al 40, y leemos la palabra del Señor, que ya es bendita, y dice así: Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una, y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios: Si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: No se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús me presento delante de ti en esta hora, mi Rey, dándote las gracias, porque tú has sido benevolente con nosotros hasta el día de hoy, Padre. Tu misericordia se ha extendido, y pese a nuestras debilidades, pese a nuestras faltas, oh Dios, tu amor bendito nos ha comprimido y nos ha envuelto en el hueco de su mano, para que hasta el día de hoy, oh Dios, tú seas extendiendo tiempo de vida y propósito a cada uno de nosotros. Mi Dios amado, en esta hora me aparto como ser humano y pongo delante de ti, oh Dios, los labios que tú has dispuesto para que hablen a tu pueblo, y que tu palabra bendita, oh Dios, sea escuchada en todo medio que tú has abierto, y a cada oído que sea dispuesto a que tú hables a sus vidas para una transformación. Padre, gracias te doy por este bendito privilegio que tú has dispuesto al llamar a este tu hijo con este propósito, mas entiendo, oh Dios, que soy solo un instrumento que tú usas con este propósito. Bendice este lugar con tu presencia, Padre. Irradia el corazón de tus hijos en este lugar, oh Padre, para que tu palabra, tu divino espíritu llegue a ellos y penetre, oh Dios, y que transforme sus vidas, y que esta semilla que en este día tú envías a través de estos labios sea en ellos el huerto que dé el propósito divino para el cual tú lo has germinado en ellos.
Te bendigo, te exalto, Padre, y te doy las gracias. En el bendito nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, y el amado pueblo de Dios dice: amén. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Doy gracias a nuestro Dios porque esta es una nueva oportunidad que Dios nos da. Gracias una vez más a estos medios que se han abierto para este propósito. Damos gracias a Dios porque ahora la evangelización puede extenderse. Ya físicamente no hay que llegar a los diferentes lugares. No digo con esto de que no tengamos que hacerlo, porque hay lugares y personas que aún no cuentan con este medio, con esta facilidad, y se necesita que el corazón de aquellos guerreros, de aquellos ministros que Dios ha levantado con corazones evangelísticos o ministeriales, vayan como misioneros a los lugares donde Él ha decidido que ellos vayan. Amén. Así de que en esta hora doy gracias a Dios porque me da esta nueva oportunidad. Doy gracias a Él porque en ustedes se mantiene todavía el deseo de seguir creciendo juntos. Y he dicho otras veces, cada vez que pasa, el domingo pasado ya pasó, y es una vez menos que nosotros tenemos de estar reunidos. Déjeme decirle que esta vez es la última que Dios nos da en este principio de semana. Mañana será el segundo día de la semana y el otro domingo será el siguiente. O sea, las oportunidades en nosotros no se repiten. Porque déjeme decirle que el tiempo gira, el tiempo corre, y es inevitable porque nosotros no podemos detenerlo. Es inevitable que los sucesos ocurran porque Dios ya lo ha establecido en el transcurrir del tiempo. Sin embargo, las oportunidades a nosotros, déjeme decirle que cada vez se minoran, cada vez son menos las posibilidades, las oportunidades que llegan a nuestras vidas. Es por ende que debemos nosotros abrir el entendimiento y reconocer que cada oportunidad nueva que llega a nuestras vidas es de aprovecharla. Amén. Así de que esta no es la opción. Esta es una oportunidad nueva que Dios nos da. Si usted ha dispuesto que Dios hable a su vida, si usted quiere crecer sin importar que ya no nos veamos más el día de mañana o lo siguiente, déjeme decirle que la palabra no es mía. La palabra que yo traigo es palabra de Dios. Y esa palabra, la palabra establece que irá en usted y hará la transformación a cualquier lugar donde usted vaya. Así de que no lo haga por mí, hágalo por usted mismo, porque la palabra establece vida en todo aquel que la recibe. Jesucristo dijo, porque el evangelio ciertamente no es para todos, sino solo para el que lo recibe. Amén. Así de que si usted ha recibido el evangelio, si usted quiere que en su corazón more la verdad de Dios, si usted quiere que aquel evangelio que es transformador de vida, aquel que trajo las buenas nuevas y el misterio del reino albergado a lo largo de la historia, para el día de hoy, déjeme decirle que Dios trae una nueva semilla de la cual usted puede hacer uso en el momento en el cual usted pueda pasar por un tiempo de incertidumbre. Amén. Así de que dicho eso, la palabra que el Señor pone en mi corazón en este día me permite titular: probando a Jehová. Probando a Jehová es algo de lo cual nosotros a veces directa o indirectamente hemos hecho. A veces nosotros ponemos a Jehová al filo de la duda, al filo de la prueba. A veces nosotros pasamos por situaciones en las que lo que menos hacemos es llegar a Dios. Lo que menos hacemos es llegar a aquel que puede darnos respuesta. Y acudimos a diferentes medios, pero menos a aquel que tiene que ser el primero al cual nosotros debemos acudir para que dé respuesta a cualquier situación por la que estemos pasando. Pero déjeme decirle que andar con Dios es cuestión de entendimiento. De hecho, andar con Dios no es el hecho de que nosotros estamos puestos en una situación difícil y entonces clamo a Dios para que me la resuelva. No. Los hijos entendidos que han sido llamados en estos tiempos reconocerán que llamar a Dios es cuestión de vacuna. Llamar a Dios es antes que el mal llegue. Llamar a Dios es traerlo a Él dentro en el momento de la prueba. Llamar a Dios es que la prueba, cuando llega a nuestras vidas, ya no estemos solos, sino estemos empoderados por la presencia de Dios, para que a través de la presencia suya nosotros podamos reponernos y retomar nuestra condición nuevamente después de pasada esa prueba. Amén. Así de que todo aquel que cae en el caminar de Dios, déjeme decirle que lo extraordinario no es el hecho de que caiga, no es cuestión de que no estaba bien fundamentado, no es cuestión que estaba falto de carácter, no. Lo más importante y lo esencial en alguien que ha vivido en el caminar de Dios y que cae es sobreponerse, levantarse, nuevamente retomar fuerzas, pero más que eso, tomar las fuerzas mayores de búfalo para reponerse y tomar una postura de la cual Dios vea que ciertamente estuvo caído, pero que se levantó y ahora toma una postura mayor, más fortalecida, y que ahora enfrenta nuevos retos, pero con pruebas mayores, con fortalecimiento mayor del que tenía, y ahora está dispuesto a enfrentar nuevas situaciones. Amén. Así de que en este día vamos a ver por qué es que nosotros vamos a ver este libro de Jueces. ¿Qué es lo que representa en nosotros la lectura que tuvimos? Si usted se da cuenta, estamos hablando de Gedeón.
Gedeón, uno de aquellos jueces que Dios llamó como libertador de su pueblo en una parte de su tiempo. Pero déjeme decirle que el libro de Jueces ciertamente es un libro de ciclos. Es un libro que ciertamente viene de tratamiento en tratamiento de parte de Dios. El libro de Jueces, déjeme decirle que es un libro que se encuentra ciertamente entre el libro de Josué, porque Jueces se da después que Josué deja de existir. Cuando Josué lleva al pueblo a la tierra prometida de Canaán, entonces Josué deja de existir y comienza estos tiempos difíciles para el pueblo de Israel. Estos tiempos de ira de Dios, estos tiempos de juicio en los cuales se da a conocer el libro de Jueces. Pero déjeme decirle que el libro de Jueces, Ruth y el que sigue, solamente es un preámbulo, solamente es un intermedio entre el libro de Josué y los reyes que vinieron a comandar el pueblo de Israel. Pero veamos entonces cómo es que este pueblo ciertamente cayó en diferentes pruebas. Ciertamente el pueblo de Israel, la lectura que tuvimos, este pueblo del libro de Jueces nos da a conocer que este pueblo de Israel, pese a que ellos sabían que había un guía que los había sacado de Egipto, un guía que los había sacado de la esclavitud, un guía que los había llevado por el desierto, sobreponiéndose a todos los pueblos que salieron a su encuentro para poder derribarlos en su recorrido, un guía que en las noches ponía su luz y durante el día sombra para que el sol, lo incandescente, no les hiciera daño. A pesar de ello, era un pueblo tan rebelde, de corazón tan duro, de dura cerviz, que no reconocían que aquel que los había llamado era aquel que los llevaba a un lugar ya determinado. Amén. Así de que este pueblo de Israel, a través de este libro de los Jueces, estamos viendo ciclos. Ciertamente son ciclos porque se dan 7 apostasías, o sea, 7 veces que el pueblo de Israel, sabiendo la verdad de Dios, sabiendo el poder que Dios había ejercido a través de lo que sus padres les habían contado, sin embargo ellos dejaron a un lado el poderío de Dios. 7 veces que cayeron en idolatría, 7 veces que cayeron en inmoralidad, 7 veces que cayeron en apostasía, pero 13 de aquellos jueces que Dios levantó con un propósito específico. Amén. Así de que en este día vamos a hablar acerca de uno de ellos. Vamos a hablar de Gedeón. Yo sé que usted ya ha oído acerca de Gedeón. Hay incluso organizaciones que se dan el nombre de Gedeón. Yo una vez andaba en el estado de Arkansas y le decía a la muchacha del hotel, le digo, ¿tiene usted una Biblia que sea en español? Quiero leer un rato en lo que estoy ahí esperando para poder irme al trabajo. Y ella me decía, no tenemos, porque de hecho las Biblias que son puestas en los hoteles no los pone el hotel mismo, sino que hay una organización llamada Gedeón, que es la que se encarga de poner Biblias, tanto en los hoteles como en los hospitales y las cárceles, para que todos aquellos que tienen un tiempo puedan acercarse a Dios a través de ese tiempo especial y puedan entonces conocer la verdad de Dios en sus vidas. Amén. Así de que Gedeón es el nombre de un gran libertador. De hecho, Gedeón es el quinto de los jueces llamados por Dios. Pero déjeme decirle que este Gedeón ciertamente vino en un tiempo de la historia muy marcado. Por eso es de que Gedeón, déjeme decirle que a pesar de todas las pruebas por las que el pueblo de Israel estaba pasando, Gedeón trajo al pueblo de Dios 40 años de tranquilidad. Usted mira el capítulo anterior, el capítulo 5, y usted mirará cuando la jueza y profetisa Débora era la que gobernaba el pueblo. Sin embargo, ella lo hizo por 40 años también. 40 años que el pueblo de Israel venía viviendo en paz y seguridad, venía viviendo en orden a través de esta profetisa y jueza. Sin embargo, al final del recorrido, cuando ella lleva al cautiverio a Sísara, entonces nuevamente el pueblo cae en cautiverio. Nuevamente el pueblo cae en idolatría, nuevamente el pueblo cae en la apostasía. Apostasía significa apartarse de la verdad. Por eso que en estos tiempos que estamos viendo tanta apostasía no es nada nuevo. La apostasía, el modelo que nos dejó el pueblo de Israel desde el tiempo antiguo, déjeme decirle que es lo mismo que en este ciclo estamos repitiendo. Pero no vamos a hablar del ciclo espiritual que estamos viviendo en este tiempo, sino vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablarnos a través de este libertador llamado Gedeón. Déjeme decirle que Gedeón ciertamente, aunque siendo el quinto de los jueces, él gobernó al pueblo de Dios por 40 años. Pero este pueblo de Dios fue sometido. Por eso fue que nosotros leímos en el versículo 33. Nosotros vimos cómo es que el pueblo de Dios es sometido ciertamente por los edonitas, por los malecitas y por las tribus del oriente. Aquellos pueblos que fueron los que cayeron en el cautiverio, aquellos madianitas, aquel pueblo madián, aquel pueblo que había dado origen a Esaú, en aquella perdición que en los
capítulos anteriores de Génesis, nosotros podemos ver, déjeme decirle que eran los que tenían sometido al pueblo de Israel. Lo tenían sometido ciertamente por 7 años. ¿Pero por qué le digo esto? Vea usted lo que dice en el mismo capítulo 6, en sus versículos 1 y 2. Y usted verá por qué es que ciertamente ellos estaban pasando un tiempo de juicio. Por eso es que déjeme decirle en este preámbulo de que todo aquel que se aparta de la voluntad de Dios no puede esperar cosa buena. Tiene que esperar juicio de Dios, porque esa es la condenación, ese es el castigo, esa es la paga. Por eso es de que dice en el libro de Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, todo pecado que nosotros tengamos, sea cubierto o encubierto, déjeme decirle que todo pecado automáticamente en el fondo lo que trae es juicio de Dios a nuestras vidas. Por eso es de que la paga del pecado es muerte. Por eso es de que el pueblo de Israel estaba aquí condenado por Dios. Por eso es que el pueblo de Israel estaba aquí sometido a aquellas tribus que no eran de Dios, pero él las estaba usando como instrumentos para poder traer juicio por la apostasía a la que este pueblo había caído. Vea usted qué es lo que dice en el capítulo 6, en sus versículos 1 y 2. Dice así: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Vea usted hasta dónde el pecado tiene que llevar a alguien. Estos, por haber desobedecido la palabra del Señor, por eso dice en el versículo 1, hicieron lo malo ante Dios, ante los ojos de Dios. O sea, al hacer lo malo, entonces el enemigo convertido en Madián, los madianitas y amalecitas, que para nosotros en estos tiempos viene a ser el Dios de este mundo o el príncipe de las tinieblas, todo aquel que anda sometido y puesto al pecado del enemigo de Dios, déjeme decirle que automáticamente tiene que ocultarse, automáticamente tiene que esconderse, automáticamente tiene que irse a otro lugar para que la ira de Dios no caiga sobre él. Sin embargo, déjeme decirle que a diferencia de algunos que me decían una vez, ciertamente estamos viendo que ya está viniendo el sello del anticristo, el sello de la bestia. Y uno de ellos me decía, no, yo me voy a ir a Israel. Y le dije, a cualquier parte del mundo que usted se vaya, incluso hasta que se meta en el vientre de un gran pez como le pasó a Jonás, le dije yo, hasta ahí Jehová tiene control sobre su vida, porque él no busca ciertamente a aquellos para poder traerles un juicio, escóndase donde se esconda. No. Lo que Dios está buscando es que cada uno de nosotros pague por sus culpas, pague y sea llevado ante el concilio suyo para que éste pague por todos los errores que ha cometido saliéndose de la voluntad de Dios. Amén. O sea, aquel pueblo de Dios, aquel pueblo que antes había caminado en bien durante el tiempo de Débora, déjeme decirle que nuevamente tropieza y se pone en una postura contraria. Dice que en el versículo 1 que nuevamente hicieron lo malo delante de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Tomar 2 tribus, tomar incluso la del oriente, para que fueran azote para aquel pueblo que había sido escogido. O sea, el hecho de que Dios llame a aquellos que usted dice, no, pero si este es más pecador que yo, pero si este está en una condición peor que la mía, sin embargo me está dando una vida difícil. Pero déjeme decirle que si usted no afirma su caminar en Dios, déjeme decirle que Dios aún de las piedras se encontrarán para que usted tropiece y caiga, porque Dios, dijo Jesucristo, porque si estos discípulos callan, entonces las piedras clamarán, porque Dios levanta aún de las piedras a aquellos que expongan su verdad y la den a conocer a aquellos que no quieren recibirla. Amén. Por eso de que hasta que los hijos de Israel llegaron al entendimiento, reconocieron todo el tiempo difícil que tuvieron que pasar. Tuvieron que esconderse en cuevas, tuvieron que esconderse en cavernas, tuvieron que esconderse en las montañas. ¿Por qué? Porque ellos estaban conscientes de que estaban en una condición peligrosa. Y no era el hecho de que hubiera cobertura sobre ellos como antes lo hubo. ¿Por qué? Porque se apartaron de Dios. Entonces la cobertura de Dios también se hizo a un lado. Yo no sé si me doy a entender. Lo que yo estoy tratando de decir es,
Si usted está caminando firme delante de los ojos de Dios, déjeme decirle que sin importar las pruebas que vengan a su vida, sin importar la situación por la que usted esté pasando, si usted es consciente que usted está caminando bien delante de Dios, lo que está haciendo Dios a ustedes es promoverlo, lo que está haciendo Dios con ustedes es llevarlo a un nivel superior. Lo que Dios está haciendo con ustedes es demostrarle que usted no marcha solo en la prueba, sino que el poderoso gigante está dentro de usted para llevarlo a un nivel de fe mayor. Amén. Eso es lo que Dios hace, pero la pregunta del millón es: ¿estaré bien delante de Dios? ¿Me está pasando reveses? Mi familia está en caos. Mis hijos no me obedecen. Se están saliendo del caminar de Dios. Mis hijos no responden a la manera en que yo les hablo. Pero la pregunta es: ¿estás caminando tú delante de Dios de una manera correcta? Porque ciertamente llegan pruebas. Ciertamente Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Pero necesario es que lleguen las pruebas, necesario es que vengan a ustedes los vituperios, porque eso es llevándolo Dios a niveles superiores de fe, de crecimiento. Pero ¿cuál es la pregunta que nosotros nos formulamos? ¿Por qué estaré padeciendo? ¿Por qué estaré sufriendo? Si yo soy cristiano, si yo soy hijo de Dios, si yo soy aleluya, ¿por qué estoy pasando por esta situación difícil? Pero lo eres de palabra. Pero ¿cuál es entonces la manera obediente en la que tú caminas? ¿Cuál es tu testimonio? ¿Cuáles son tus obras? ¿Cuál es tu transitar con Dios? ¿O lo divulgas allá afuera para que los demás se den cuenta? ¿O lo dices allá afuera para recibir algún beneficio a los lugares donde tú llegas? Alguien me decía una vez, quizá a usted le dieron un descuento a donde llegó, porque lo primero que hizo usted fue decir que es pastor. Y le dije: la gracia de Dios es la única que prevalece. La gracia de Dios es la única que es el sello para todo aquel que camina bien delante de los ojos de Dios. No necesito yo decir nada, porque eso no me jacta. Necesito nada más decir que yo soy un colaborador de Dios en Cristo Jesús, que yo soy un ministro que Dios ha llevado para que su palabra sea reconocida, porque es Él la noticia de todos los tiempos. Amén. Pero ¿cuál es la pregunta que nosotros nos hacemos? ¿Cuál es el tiempo que nosotros estamos pasando bien con Dios? Vea usted, este pueblo era el pueblo de Dios. Era el pueblo escogido por Dios a lo largo de la historia. Es el pueblo que la palabra declara en el libro de Apocalipsis que para él están los tiempos finales de la historia humana. Sin embargo, este pueblo estaba caminando fuera del transitar de Dios. Dice el versículo 1 que hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y por ello 7 años de cautiverio llegaron a sus vidas. 7 años de sometimiento, 7 años en los cuales ellos tenían que pagar por aquello que habían hecho delante de los ojos de Dios. Yo no sé si me estoy dando a entender. Usted se recuerda de la historia de David. Jehová le dijo: por cuanto has hecho esto, por cuanto has hecho matar a un inocente, entonces la espada de Jehová no se apartará de tus herencias. Lo que nosotros hacemos, déjeme decirle que es para nosotros de beneficio, pero lo es también para nuestras generaciones. Si antes no caminamos bien, si antes estábamos cegados en el transitar nuestro en el pasado, déjeme decirle que para estos tiempos Dios está trayendo luz fresca. Dios está trayendo luz que ilumina aquellos lugares que antes oscurecían. Por eso de que en el libro de Joel 2:28 la palabra establece desde la antigüedad, cuando Joel dice: porque en los postreros tiempos, dice Jehová, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros hijos verán visiones. Para estos tiempos Dios está estableciendo una luz nueva en la que usted reconozca que ciertamente, como el pueblo de Israel caminó fuera del caminar de Dios, delante de los ojos de Dios estaban haciendo lo malo, y por ende cayeron en pecado, cayeron en castigo, cayeron en juicio sobre aquellas tribus que no eran del llamado de Dios. Déjeme decirle que los estaba usando como instrumentos para decirles a ellos: hey, ustedes se han salido de mi caminar, se han salido de mi voluntad, entonces sométanse, porque mi juicio ha llegado a sus vidas. Amén. Pero ¿cuál es la manera en la que nosotros estamos caminando? Ellos ciertamente, este pueblo de Dios, sufría grandemente a través de estas tribus. La palabra establece, usted puede leer en los primeros versículos que no leímos por cuestión de tiempo, pero usted se dará cuenta que cuando ellos cayeron en cautiverio bajo la tribu de Madián, bajo la tribu de los amalecitas y bajo las tribus del oriente, ellos por 7 años estuvieron sometidos. La palabra establece que ellos, por el temor, hicieron partes fortificadas, se metieron en cavernas, en cuevas,
Pero la palabra establece que cuando los enemigos llegaban, era porque ya toda la vegetación estaba lista para ser levantada. La cosecha ya estaba lista. La cosecha ya estaba para la producción y ser levantada. Y era el momento en el que estos pueblos caían. Era el momento en el que los sometían. A grandes multitudes llegaban, dice la palabra. Y llegaban con sus tiendas para poder acampar. Llegaban camellos, incontable cantidad, de la cual el pueblo de Dios no podía hacer nada más que ocultarse. Porque ese es el castigo. Esa era la manera en la que Dios les estaba diciendo: tienen que ocultarse por cuanto no prevaleció en ustedes la luz. Yo no sé si me explico. Lo que Dios está diciendo a todo aquel que no camina bien delante de sus ojos es: tienen que ocultarse. Por cuanto la luz de Cristo no la quieren recibir, entonces no hay luz y tienen que meterse en lugares oscuros, en las cuevas y en las cavernas, para que el enemigo no lo encuentre. Amén. Pero ¿cómo es que nosotros vemos que ciertamente este pueblo era un pueblo trabajador? Israel trabajaba, Israel sembraba, Israel preparaba los campos, pero dice que cuando ya estaba lista la cosecha, el enemigo bajaba y tomaba todo lo que habían producido y nuevamente los dejaba en la pobreza. Pero vea usted, un pueblo que había sido escogido por Dios, viviendo en la mayor condición que aquellos que estaban a su entorno. Un pueblo que tenía que ser un modelo, estaba viviendo en una condición que no era la suya. Un pueblo que Dios había llamado para que fuesen ricos si caminaban dentro de la obediencia de Dios. Él los había llamado para ser modelo positivo. Sin embargo, estaban siendo modelo de lástima para los demás. ¿Pero por qué era eso? Porque es que el pueblo de Dios no clamó a Dios antes para poder no pasar por esta prueba. Nosotros a veces clamamos a Dios cuando estamos ya en el momento de la prueba. Clamamos a Dios cuando tenemos el agua hasta el cuello. Clamamos a Dios en vez de llegar antes para que Él nos dé orientación y dirección. En vez de llegar antes para que cuando el momento de la prueba, si es que lo permite, llegase a nuestras vidas, nosotros estemos fortalecidos de aquel cuyo nombre llamamos, para que viniera a darnos empoderamiento, para que en el momento de la transición de la prueba, entonces no la enfrentemos solos, sino que con el poderoso gigante dentro de nosotros podamos sucumbir las pruebas, las tentaciones, el martirio, el desierto por el cual tengamos que caminar, pero no por nosotros mismos, sino a través de aquel que nos empodera dentro de nosotros. Amén. ¿Por qué es que nosotros entonces no llegamos hasta el momento a poder llamar a aquel que tiene que ser primero? Vea usted que es lo que dice en el versículo 7. Después que este pueblo fue muy maltratado, después que este pueblo no reconoció la maldad que había hecho espiritualmente y moralmente delante de Dios, entonces este pueblo dice: pero aquel que tuve que llamar primero, lo estoy llamando de último. ¿Cómo sucede con nosotros? Cuando vino la prueba, yo fui al médico. Cuando vino la prueba, yo fui a cualquier otra persona, un consejero, pero no fui a Dios. Y a Dios lo dejé como última posibilidad. A Dios lo dejé como última respuesta, porque primero probé en los otros lugares y ahora entonces pruebo en Dios porque ya no tengo alternativa. Vea usted que es lo que dice en el versículo 7. Después de pasar por todas las situaciones difíciles por las que ellos estaban pasando, dice así en el versículo 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Él le dio la seguridad de que los sacaría de esa condición. Pero hasta entonces, después de pasar todo ese tiempo de prueba, después de pasar por todo ese tiempo en el cual ellos estaban siendo esclavos, estaban siendo martirizados, estaban siendo muertos y estaban siendo empobrecidos por el transitar de aquellos maleantes que la palabra establece que eran nómadas que se establecían en el desierto. Vea usted cuál era la condición del pueblo de Israel. Pudiendo haber llegado a Dios primero, tuvo que haber llegado al final después de todas esas pruebas. Y a través de ese clamor, Jehová les dice: hey, yo ya tenía a alguien preparado para ustedes. Yo ya tenía un vocero, un profeta que iba a llegar a darles a conocer mis pensamientos. Por eso de que ese varón profeta llega y le dice: hey,
Porque Jehová fue aquel que los sacó de la esclavitud de Egipto. Jehová fue el que los sacó de la servidumbre. Jehová fue el que los libró de los pueblos que los atacaron durante el desierto. Pero a Jehová ustedes han dejado simplemente como la última posibilidad en la cual ustedes pueden salvarse. Amén. Pero vea usted, aquel que Jehová envía, aquel profeta, es el que a su vez da a conocer la verdad de Dios y llama a su libertador. Por eso es de que usted ve en el versículo 12, después de la lectura que hemos tenido, que es cuando Jehová entonces llama a Gedeón con un propósito especial. O sea, en el momento de la tentación, en el momento de la prueba, en el momento de la situación difícil por la que el pueblo de Dios estaba pasando, entonces clama a Jehová. Jehová le dice: hey, te voy a mandar a decir qué es lo que voy a hacer contigo. Yo soy tu libertador, yo soy tu Dios, yo soy tu rey, yo soy aquel que te va a dar la libertad plena para que tú nuevamente retomes tu condición anterior, y después de darte todo eso, yo te doy a conocer cuál es aquel que yo enviaré para que salgas de esa condición. Amén. Por eso de que a partir de ese momento, déjeme decirle que Dios levanta a aquel cuyo nombre es Gedeón y a través del cual hace un llamado. Vea usted que lo que dice en el versículo 11 de este mismo capítulo 6 de Jueces. Dice así: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Vea el 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Quiénes de nosotros somos esforzados y valientes? ¿Quién de ustedes, si Jehová le dice: hey, quiero que hagas tal cosa, y dice: no, yo no tengo la condición, yo no puedo hablar, yo no puedo caminar, no tengo carro, yo no tengo tanto conocimiento, no tengo. ¿Pero quién le ha dicho a usted que Dios llama preparados? ¿Quién le ha dicho a usted sino Jesucristo llamó a aquellos pescadores que la palabra establece que eran del mundo? ¿Quién le ha dicho a usted que Dios llamó a través de Cristo Jesús a aquellos por cuyo nombre hasta el día de hoy su palabra es pregonada, por la razón por la que usted y yo hemos sido puestos como parte de una iglesia? Aquellos que no tenían un estudio teológico y que fueron llamados sin tener letra, sin embargo ellos cumplieron un propósito a través del cual pusieron sus corazones. Con esto le estoy diciendo, no. Dios no está buscando personas profesionales, Dios no está buscando personas que tengan tal preparación teológica, no. Dios está buscando corazones abiertos, corazones que le digan a Dios: ven aquí, envíame, aquí estoy, porque Dios quiere en esta hora corazones que quieran llevar su palabra. Amén. Gedeón entendió eso y dice que cuando el ángel de Jehová se sentó encima de la encima en Ofra, entonces le hizo el llamado. Aquel hombre que dijo: no, yo estoy ciertamente limpiando el trigo, estoy sacudiendo el trigo en un lagar. Vea usted qué oposición. Él estaba escondiéndose también de los madianitas, porque Gedeón tenía el temor y él escondía algo para que pudieran tener una provisión cuando los maleantes vinieran. Lo que él hacía era sacudir el trigo, que había que hacerse en un lugar abierto, puesto que al sacudir el trigo, déjeme decirle que el grano caía, pero la basura se iba a causa del viento. Pero hacerlo en un lugar cerrado significa que lo estaba haciendo porque tenía temor del enemigo. Él estaba ciertamente en un lagar, él estaba en un lugar oculto. Por eso es que él estaba haciendo eso ciertamente para ocultarse del enemigo que estaba por llegar. Amén. Pero Jehová llama ciertamente a aquel que iba a ser el libertador de su pueblo. Por eso de que aquel que lo llamó, déjeme decirle, comenzó a darle palabras de aliento. Yo no sé si usted hace eso con sus hijos. Yo no sé si usted le dice: hijo, tú eres un muchacho inteligente, tú eres un hijo que va a prosperar, tú eres un hijo que va a alcanzar grandes cosas en la vida, tú eres alguien que va a ser modelo de la sociedad, tú eres aquel ministro que Dios ha llamado con un propósito, tú eres aquel que tiene la facilidad para poder recibir de parte de Dios en el Espíritu todo aquello que habrá que hablar. Pero él dice que reconoció que ciertamente las palabras de Dios le traían empuje. Por eso le dice: Gedeón, varón esforzado y valiente. Y con esas palabras él comenzó a amarrarlo para darle la fuerza, el empoderamiento, que reconociera que ciertamente era Dios llamándolo con un propósito especial. Vea usted cuál era el propósito de Dios a través de Gedeón. Por eso de que ciertamente Jehová le dice: con esta fuerza, con la fuerza que tú posees, será aquella con la cual tú
libertarás a mi pueblo Israel. Vea usted cómo es este Gedeón. Aquel Gedeón que se sentía nadie dentro de ese pueblo. Aquel Gedeón, como a veces nosotros decimos, no, pero si yo no tengo la preparación, yo voy a la par de aquellos que están bien vestidos, con corbata y todo. Pero ¿quién te ha dicho a ti que la cobertura exterior es aquella que habla del interior? Jesucristo le dijo a aquellos religiosos muy bien preparados, muy bien vestidos, y le dijo, ciertamente vosotros sois sepulcros blanqueados, porque por fuera ciertamente vuestra presentación es muy bonita, por fuera lucís elegantes, pero dentro de vosotros hay huesos de muerto. Porque el exterior, déjame decirte que en cuestiones de Dios no tiene nada que ver con el interior. La pobreza y la humildad son cosas que la gente ha confundido. Pobreza es la condición externa, pero la humildad va dentro de ti. La humildad es la que mora dentro de tu corazón. Puedes ser pobre, puedes no tener buenas cosas acá en la vida, puedes quizá no vestirte bien, puedes andar con pantalones rotos junto con aquellos que están bien vestidos, pero déjame decirte que delante de Dios no es la apariencia del hombre, no es el mirar del ojo humano aquello que lo llama. No. Jesucristo, Dios le dijo al profeta Samuel, no. Tú estás queriendo ungir a los hermanos de David porque los ves muy fortulentos, porque los ves listos para el ejército. Sin embargo, tú lo haces porque tú te vas por la apariencia. Pero déjame decirte que yo estoy llamando a uno que no tiene la condición de ser parte del ejército de Saúl, pero yo estoy llamando a aquel chiquitín que está ya metido con las ovejas y las cabras, porque yo no miro la apariencia del hombre, no miro lo que el ojo humano ve, sino yo miro la postura de su corazón. Amén. Dios está buscando corazones, no apariencias. Corazones que se enfrenten a un nuevo reto en el espíritu. Corazones que quieran hacer la obra de Dios sin importar el que dirán de los demás. He llegado a lugares donde hay que vestirse muy bien. Escuchaba yo a alguien una vez que asistía a una iglesia y decía él, si 5 veces yo voy a predicar en este mismo día, las 5 veces me baño. Pero tenía un corazón tan mezquino que cuando yo miraba sus obras era absolutamente contrario a lo que Dios esperaba de él. Un ministro que lo que menos era un ministro de Dios. Pero la apariencia para con los demás era bañarse cada vez y vestirse con nueva vestidura. Dios está buscando en estos tiempos corazones. No está buscando apariencias. Ha buscado a lo largo de la historia corazones que se entreguen con a Él en espíritu y en verdad. Corazones que quieran hacer la obra de Dios, no por apariencia ni el gozo humano. No por glorificarse en hedonismo, queriendo poner su cuerpo para que el hombre lo idolatre. No. Dios está buscando corazones. Así como Gedeón, que le dijo, varón esforzado y valiente, yo levantaré de ti a aquel baluarte, aquel libertador, aquel hombre que vendrá y libertará a mi pueblo de esta mala condición por la cual está pasando a través de estos tribus de los madianitas. Amén. Pero vea cuál era la condición de este Gedeón, como a veces nosotros lo decimos. A veces ponemos cualquier pretexto. Moisés dijo, no, yo soy tartamudo, a mí me cuesta hablar, pero sin embargo Dios le dijo, ok, levantaré a Aarón, que es el orador que hablará por ti, pero yo me manifestaré a ti, porque mi llamado te lo hice a ti, y después lo llamaré a él, pero mi llamado, tú eres el número 1. Por eso de que nosotros a veces no entendemos. Meternos al caminar de Dios no significa preparación, porque Dios nos prepara en el proceso. Es diferente a cuando usted estudia aquí en el mundo secular. Usted va a buscar un trabajo, tiene que tener su certificado. Pero déjeme decirle que para trabajar en el mundo, usted tiene que tener un certificado primero. Pero aquí en Dios, déjeme decirle que usted trabaja primero y entonces Dios le da el certificado. Primero tiene que probarle a Dios que usted quiere y entonces Dios le da el certificado para que usted entonces lo muestre al mundo. Amén. El caminar con Dios es un modelo diferente al cual la sociedad ha sometido a aquellos que quieren ser muy conocidos dentro de ella. Pero vea usted, dice Gedeón, Señor, ¿cómo me llamas a mí si mi familia es una de las más pobres de Manasés y yo, el menor de la casa de mi padre? Vea cuál era la condición de este hombre, cómo era que este hombre se enfrentaba al llamado de Dios. Se consideraba alguien no preparado. Se consideraba alguien que no llenaba las expectativas. Se consideraba alguien que era menor que aquellos a los cuales Dios podía llamar. Sin embargo, déjame decirte que Dios, donde pone su ojo, pone su poder. Por eso dice Pablo, porque Dios pone el querer y el hacer.
Si tú quieres, Dios te empodera. Si tú quieres, Dios te prepara. Si tú quieres, Dios te da las herramientas para que tú puedas hacer la obra de Dios a los lugares donde te envíe. Dios es el que promueve, Dios es el que prepara, Dios es el que da las herramientas, no eres tú. Puedes tener mucho dinero y pagar incluso clases que puedan darte preparación sin llamado, pero déjame decirte que en las cosas de Dios la palabra establece que aquellos que fueron establecidos por Cristo, a ellos le dio un ministerio, porque Cristo él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, evangelistas y maestros para la perfección de los santos, para toda buena obra dentro del ministerio de Dios. Amén. Dios prepara. Pero tú te tienes que condicionar a caminar delante del propósito de Dios para que sea entonces llevado el propósito de Dios para tu vida. Pero ve tú lo que hace Dios después del llamado que le hace a Gedeón. Y eso es el centro de lo que vengo en este día por parte de Dios a dar a conocer. Jehová le dice a Gedeón: hey, Gedeón, te voy a dar ciertamente a los madianitas, los voy a poner en tu mano. Los madianitas, los malecitas y las tribus del oriente serán puestas en tu mano, pero si cumples la primera condición. Gedeón le dice: ¿cuál es esa primera condición? Gedeón vivía en un mundo idólatra como el que estamos viviendo hoy. Gedeón vivía con una familia que idolatraba a un Dios llamado Baal. Así como nosotros estamos hoy, que nuestros familiares, si hablamos con ellos, nos hablan de diferentes tradiciones, nos hablan de diferentes creencias, ponen su fe en diferentes cosas, menos en la verdad. Y le dice a Jehová: hey, por esa razón yo te he sacado de ese lugar. Te he sacado ciertamente de una familia de las más pobres de la tribu de Manasés. Te he sacado y te he llamado como el menor de la familia de tu padre. Pero te he llamado por un propósito. Es porque mi pueblo ciertamente desde el principio hizo lo malo delante de mis ojos. Cayeron en pecado, cayeron en idolatría, cayeron en inmoralidad, cayeron en el campo social y se salieron del llamado que yo les tenía como mi pueblo. Y le dice: 3 cosas te mando de ti para poder cumplir lo que te he prometido. Primero, le dice Jehová a Gedeón: toma del hato de tu padre, del ganado de tu padre, el segundo toro que tenga 7 años de nacido. Después tienes que derribar el altar que ha sido levantado a Baal por toda la ciudad. Y luego le dice: corta la estatua de Acera que está a un lado del altar de Baal. Y te vas a las partes altas, a la cumbre del monte. Y en el lugar mejor que tú encuentres, hazme un altar para mostrarle a estos dioses que el Dios que te ha llamado a ti es mayor que ellos. Y a esta ciudad, que el Dios que yo soy para ellos tiene que ser un Dios vivo y verdadero, y no como las estatuillas que ellos se han formado para poder caer en idolatría. Y le dice Gedeón: prepárate en las partes altas, en la cumbre, y hazme un altar. Y sobre ese altar me vas a entregar en holocausto a ese segundo toro que tiene 7 años, que has tomado del hato de tu padre. Y con la leña de la estatua que has cortado de acera, con ella tú quemarás y me entregarás en holocausto. Vea usted el poder de Dios mostrándose delante de todos aquellos que quieren traer idolatría a sus casas, a sus lugares de vivienda, a sus carros y a todo lugar, para que se manifieste el poder de Dios llegar a ese lugar. Y le dice: para que la ciudad entienda que soy yo, el único Dios, derribarás el altar de Baal, cortarás la estatua de acera y las quemarás, porque para que vean que son solo eso, son solo basura, son solo madera que sirve nada más para que yo cumpla mis propósitos. Y si usted sigue leyendo en ese capítulo 6, usted encontrará que ciertamente Gedeón tuvo que hacerlo de noche. La palabra establece que tomó 10 de sus sirvientes y entonces hizo lo que Dios le había demandado. Hizo precisamente lo que Dios había demandado. Al día siguiente se levanta la ciudad y encuentran: oh, ¿qué pasó con el altar de Baal? ¿Qué pasó con la estatua de acera que estaba a su lado? Y comenzaron a averiguar para matar a quienes lo habían hecho, porque era el centro de su creencia de adoración.
Al encontrar que había sido Gedeón, le dicen a su padre: saca a tu hijo Gedeón para que muera. Pero el padre de Gedeón viene con estas palabras, las cuales usted tiene que entender. El mundo llega ciertamente a nuestros hijos y dices: te mando de tu hijo tal o cual cosa. Pero usted, si usted reconoce que es hijo de Dios, si usted reconoce que sus hijos se los ha entregado a Dios, usted tiene que establecer un patrón, un modelo. Usted tiene que proponer y que el nombre de Dios sea sentado como patrimonio en aquellos que dependen de usted. Pero el hijo de Gedeón, el padre de Gedeón, le dijo: no, si Baal es Dios, él entonces que se defienda. Por eso de que a Gedeón le cambiaron el nombre a Jerobbaal. Y Jerobbaal quiere decir que Baal lo juzgue, que Baal lo persiga. Pero vea usted cuál es el poder de lo que Dios encuentra a través de Gedeón en nosotros. Gedeón ciertamente destruyó aquellos altares que no eran de Dios. Por eso el nombre Gedeón significa destructor, humillador o un héroe en batalla. Un empoderado que viene para destruir aquello que no es de Dios. Por eso de que Gedeón llegó con un propósito mayor. Pero ¿cuál era la condición del pueblo? ¿Por qué el pueblo había caído en humillación? ¿Por qué el pueblo estaba siendo condenado? Vea usted hasta dónde Dios arrastra a aquel que no camina conforme a su propósito. Yo sé que usted me entiende. Podrán llegar cosas a nuestra vida y nosotros diremos a Dios: ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me haces pasar por esto? Pero ¿cómo estamos nosotros haciendo bien la obra delante de Dios? ¿Estamos caminando y siguiendo sus preceptos? ¿Son sus mandamientos nuestro pan de cada vivir? ¿O estaremos nosotros solamente poniendo a prueba a Dios? Por eso el tema del día de hoy dice: probando a Dios. Porque eso fue lo que hizo Gedeón. Gedeón ciertamente, él tenía el conocimiento del Dios que lo había mandado llamar. 3 cosas habían humillado a este pueblo de Israel. Una de ellas era que se habían escondido en cuevas, en cavernas, a causa de sus enemigos. 2, que lo había empobrecido. El pueblo de Israel trabajaba en el campo agrícola, pero nada de ello él podía cosechar. Y era un pueblo pobre que incluso moría a causa del hambre dentro de ese pueblo, siendo ellos un pueblo muy trabajador. Pero el tercero era porque clamaron no al verdadero Dios. Clamaron no al Dios que podía resolverles el problema. Teniendo a Baal y a Acera como sus dioses, nunca llegaron a clamar a aquel que los podía sacar de esa condición. Vivían en una ceguera de la cual ellos no podían entender que ciertamente en el transitar de Dios ellos necesitaban caminar bajo un propósito diferente. Dios ciertamente les envió profeta. Dios les envió a alguien, como envía en estos tiempos a ministros para que hablen de su palabra. Pero el pueblo se ha dormido. El pueblo, como dijo el apóstol Pablo a los Efesios 5:14, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará la luz de Cristo. Porque mientras el pueblo está dormido, todo el pueblo está pereciendo de la presencia de Dios y está prevaleciendo la obra del enemigo. Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos, porque hay muchos que se consideran que caminan conforme al propósito de Dios, pero están dormidos y están muertos, porque todo aquel que camina fuera del transitar de Dios, déjeme decirle que camina muerto, porque no camina bajo el propósito de Dios. Y Gedeón le dijo: hey, ciertamente estoy para ir ya a la guerra, estoy para ir a luchar contra los madianitas, los amalecitas y las tribus del oriente. Pero si tú realmente me has llamado para que a través de mí tú libertes a tu pueblo Israel, dame una prueba. Gedeón ya había tenido una prueba. Si usted lee los versículos anteriores, se dará cuenta que cuando Jehová se le presenta a hacer el llamado a Gedeón, Gedeón le dice: por favor, no te vayas, quédate debajo de la encina y yo voy a traer mi ofrenda y te la presento. La palabra dice que Gedeón llegó a su casa y rápidamente él preparó un cabrito. Preparó el cabrito y llevó el cabrito en un canastillo. Llevó panes sin levadura y llevó un caldo en una olla. Y cuando se presenta al ángel de Jehová, que era Cristo mismo encarnado, le dice: Señor, te presento mi ofrenda,
Te presento mi testimonio, te presento mi cambio, te presento el reconocimiento que tú me has llamado para ser alguien diferente. Vivo entre una comunidad idólatra y quizá he visto al dios Baal y a la estatua Acera que ellos adoran, pero yo soy diferente. Te presento mi ofrenda para que tú veas que yo soy diferente. Mas Jehová, que conoce los corazones, le dijo: pon la carne del canastillo y los panes sin levadura sobre esta peña y vierte el caldo sobre esto. Y la palabra dice que el ángel de Jehová, Jesucristo mismo, llega con la punta del báculo, con la vara, y toca la carne y toca los panes sin levadura, y se levanta el fuego del altar y consume la ofrenda que Gedeón ha entregado. Gedeón ya sabía que era Dios llamándonos. Gedeón ya sabía que el poder que él llevaba y la palabra establecida por Dios era aquella que iba a hacer transformación. Más todavía con eso, Gedeón le dice en el versículo 36: si tú me has llamado con este propósito, entonces pondré un vellón en la era, y si tú me has llamado, haz que el vellón se moje del rocío, pero que lo demás se mantenga seco. Mas Dios, sabiendo del corazón del llamado que había hecho, cumple lo que Gedeón le había pedido. Al día siguiente la palabra establece que Gedeón llega y exprime aquel vellón lleno de rocío, con el cual llena un tazón, una taza llena de rocío. Pero Gedeón todavía con esto le dice: he visto la primera manifestación tuya, he visto ciertamente que tú eres Dios, pero aún a esto yo todavía te he pedido lo de este vellón, más que no se encienda tu ira contra mí. Y ahora te pido una última prueba. Volveré a poner el vellón, pero ahora que sea lo contrario, que el vellón esté seco y que todo el contorno esté mojado. Y Jehová cumplió su palabra, pero aquellas palabras de las cuales Jesucristo dijo después en el libro de Mateo 12, de 7, Jesucristo le dijo a los religiosos: esta generación mala y perversa pide señales, pero la única señal que les será dada es la del profeta Jonás. ¿Por qué Jesucristo le dijo así? Porque Jesucristo ya había cumplido profecías del Antiguo Testamento desde su nacimiento mismo hasta el momento en el que él hablaba con los religiosos. Ya había sido aquel profetizado que había cumplido. Y aquellos lectores de la palabra, maestros, doctos de la ley, que conocían cómo el Mesías habría de venir, ya sabían quién era Jesucristo. Habían visto ciertamente las sanidades, habían visto los milagros, habían visto las señales. Sin embargo, Jesucristo le dijo: generación mala y perversa, aún demanda señales. Después de todo lo que han visto, aún demandan señales. En estos tiempos Dios está mandando muchas señales. Hay personas que están pasando por tiempo difícil, buscan a Dios y al ser respondido nuevamente se apartan. Están en diferencia con sus familias, buscan a Dios y al ser nuevamente aceptados, dejan nuevamente el transitar con Dios, porque ya se cumplió aquello para lo cual venía. Probando a Dios. Lo que Gedeón hizo por mandato de Dios fue destruir el altar de Baal y cortar y quemar la estatua de la diosa Acera. Dios está diciendo en esta hora: yo he visto cómo seguidores de Cristo todavía mantienen crucifijos, rosarios, cuadros, estatuillas dentro de sus carros o de sus casas. Mas Dios está diciendo en esta hora: ¿quieres probarme? ¿Quieres tú claudicar en dos pensamientos? ¿Quieres tú, como dice el apóstol Santiago 1:8, porque todo hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos? ¿Quieres tú seguir a Dios? Jehová dice al pueblo de Israel: le cayó castigo porque hizo lo malo, la idolatría, la inmoralidad delante de los ojos de Dios. Lo entregó a cautiverio, a esconderse y a tener vergüenza en cuevas y cavernas y lugares fortificados.
y le dijo a Gedeón: quema los altares que están en tu tierra, quema los altares que tu pueblo tiene como dioses, quema los altares de todo aquello que te trae recuerdos del pasado que viviste y del cual no puedes desprenderte. Quema los altares que para ti son la esencia de la idolatría, porque en cada altar que tú levantas a otro Dios que no sea Jehová de los ejércitos ni a Cristo el enviado, déjame decirte que la esencia satánica de la idolatría está puesta delante de ello para que tú pongas tu mirada y nuevamente retrocedas, pongas tu mano en el arado y vuelvas atrás y pueda nuevamente el recuerdo aprisionarte y hacerte nuevamente esclavo de aquello que un día fuiste. Pero Jehová te dice en esta hora con las palabras de Oseas 6:6: misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Quieres quemar holocaustos a Jehová? ¿Quieres levantar testimonio vivo a Jehová? ¿Quieres hacer obras vivas solamente para Jehová? Quema todos aquellos dioses que fueron parte de tu pasado, pero que ahora en ti marcan un estancamiento para que tú puedas seguir y avanzar en el bendito llamado de Dios para estos tiempos. Amén. Quiero invitarte, amado pueblo, en esta hora a que te pongas de pie. Debemos ser entendidos en esta hora. Debemos ser entendidos que dentro del mover social hay algo corto. La palabra establece que en los tiempos que irá acelerándose la venida de Cristo, habrá también multiplicación satánica. Toda la parte espiritual del enemigo vendrá cada vez a multiplicarse. Porque tú ves ahora que es tan común en la radio, en la tele, en los celulares, el número que tú puedes llamar para llamar a un psíquico, para llamar a alguien que te lea la palma de la mano, para llamar a alguien que te tire frijoles o cafés. Es porque la multiplicación satánica cada vez es mayor. Pero todo aquel que entiende que en Jehová tú estás más que fortalecido, pero si tú caminas conforme a su propósito, llegar a Dios es cuestión de entendimiento. Llegar a Dios es consultarle antes de que la prueba llegue. No busques a Dios en tiempo de padecimiento. No busques a Dios en tiempo de trituración, que puedes evitar llegando a Dios antes de que la trituración llegue a tu vida. Eres Dios, gracias por tu misericordia, gracias en espíritu y verdad, gracias, yo te digo gracias. Por tu misericordia, gracias en espíritu y verdad, gracias, yo te digo gracias. Cuando tú sigues leyendo, verás que Gedeón vence a los madianitas, pero los dos reyes de Madián se le habían escapado. Gedeón los sigue, los alcanza y los trae cautivos, y la palabra sigue estableciendo que al traerlos a su casa le dice a su hijo: mátalos. Pero el muchacho, por ser joven, no desenvainó su espada. Pero estos reyes le dijeron a Gedeón: si así como tus palabras es tu fuerza, mátalos tú mismo. Y quiero que te lleves este mensaje, porque este es el centro final de este mensaje. Gedeón saca su espada y mata a los dos reyes.
Cuando tú vas al libro de Efesios 6:17, tú encontrarás en la armadura de Dios que la espada de todo hijo de Dios es su palabra. ¿Quieres tú vencer los dardos del enemigo? La palabra es aquella que Dios ha establecido para que todo aquello que venga a tu vida sea sacado de ti a través de la palabra del Señor. Encárnala. Cuando Dios hace el llamado a Ezequiel, le dice: Ezequiel, hijo del hombre, trágate el rollo, trágate la palabra, trágate el conocimiento, porque llegará el momento en el que la palabra será suprimida. ¿Por qué crees tú que hay muchos que pasan tiempo de prueba y pueden sobreponerse? Porque aunque no lleven la palabra escrita en su mano, la palabra va dentro de ellos. Lo que te empodera es la palabra. La palabra establece en el capítulo 6 que leímos que el Espíritu de Dios entró en Gedeón para darle entonces la victoria contra sus enemigos. Es el Espíritu de Dios el que te dará el poder para sobreponerte. A los que Dios llamó desde el tiempo antiguo, los empoderó a través de su Espíritu Santo. Pero ahora la palabra establece en el libro de Hechos 4:2 que tú y yo hemos sido empoderados cuando fue derramado el Espíritu Santo sobre cada uno de aquellos que proclamamos su verdad. Padre, yo en esta hora levanto mi mano, Dios. Te doy la gracia, Rey de gloria, porque tú nos has mostrado que el juicio llega a nuestras vidas cuando caminamos mal delante de tus ojos. Pero si caminamos bien, lo que llegue a nosotros serán promociones, serán nuevos niveles de fe, será acercamiento cada vez más a ti. Padre, en esta hora yo te doy las gracias porque nos permitiste hablar de tu palabra, nos permitiste escucharla, Dios. Hay muchos en hospitales, en cárceles, en lugares donde su anhelo sería escuchar tu palabra, pero no pueden. Mas hay otros que teniendo la oportunidad la evaden. Pero tú, Dios, eres un Dios justo y a su tiempo a cada uno recompensarás conforme a su labor. Padre, pongo delante de ti, Dios, a Reino Unido Centro de Relación, de a cada uno de tus hijos. Tú los conoces por nombre y necesidad, Padre. Envuélvelos, cúbrelos, dando respuesta a aquello por lo cual ellos han proclamado tu nombre. Así como tu pueblo clamó a ti y enviaste socorro a través del libertador Gedeón, así también, Padre, yo pongo a esta tu iglesia delante de ti para que tú, conforme a tu misericordia, responda a las peticiones de cada uno de ellos. Padre, que su dormir y su levantar, que su despertar, oh Padre, sea cubierto por tu presencia, que su entrada y su salida, oh Dios, estén en el hueco de tu mano dándoles cobertura, que sus mentes lleguen solo pensamientos tuyos, oh Padre, como dice tu palabra en el libro de Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así, oh Dios, en esta hora yo te pido por tu pueblo Israel, sea extendida tu misericordia, oh Padre, venga a ellos aún tu revelación para que puedan ser salvos. Padre, sea tu misericordia llegando a aquellos que duermen quizá en puentes, en las calles,
cubiertos con pedazos de periódico o de cartón, después que en nosotros sobran camas donde nadie duerme en ellas. Si pudiéramos, oh Dios, reconocer cuán grande es tu misericordia sobre nosotros, podríamos entender, oh Dios, que si no morimos en la frontera y llegamos a este lugar, es porque tu mano poderosa todo el tiempo ha tenido cuidado de nosotros. Padre amado, sé tú, oh Dios, sobre los huérfanos, sobre las viudas, sea tu mano puesta sobre los necesitados. Danos el medio, Padre, para poder cubrir las necesidades que tú nos permitas cubrir en tu nombre, para que el Cristo de poder, el Cristo de misericordia, sea conocido en estos tiempos por aquellos que aún abren su corazón para que tú mores dentro. Gracias, mi Dios, por esta oportunidad. Bendice a los predicadores de tu palabra en cualquier lugar donde se encuentren, a los misioneros. Oramos, oh Dios, por aquellos que están cautivos en Haití, aquellos que tienen, oh Dios, tomados como rehenes, como excusa, usando a los misioneros como plataforma para llamar la atención mundial. Mas sabemos, oh Dios, que tú, Dios, estás dentro de ellos. Te pedimos por sus vidas. Sea tu nombre exaltado, Padre. Bendice ofrendas y diezmos de esta casa. Bendice, oh Padre, todo ingreso que llegue. Bendice, oh Dios, y pon los medios para que esta tu iglesia proclame tu verdad a mayores rangos. Llévanos, oh Dios, al lugar donde tengas que llevarnos. Abre las puertas que tengan que abrirse. Cierra aquellas que tengan que cerrarse, oh Padre. Envía aquellos instrumentos que han de llegar, que tengan envío tuyo y que formen parte de tu llamado para esta casa. Te bendecimos, Padre, te exaltamos.